Dios bendiga a los amigos y hermanos que están viendo en YouTube. Somos de la iglesia Aleluya Cristo te ama. Vamos a dar un mensaje, mis amados hermanos, muy interesante sobre lo que ahora se andan autotitulando apóstoles, profetas. Mis amados hermanos, esa palabra es muy común, mis amados hermanos, en que te den la respuesta, mis amados hermanos. En muchos hermanos, cuando se les pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Ellos dicen, no, yo soy el apóstol y profeta tal y cual. O sea, uno les pregunta el nombre, no les pregunta sus títulos. Y así la mayoría se está haciendo esto algo común, mis amados hermanos. O sea, no han entendido en el sentido de la humildad o de lo que es la humildad. Y para esto vamos a tomar un texto bíblico muy importante para estos tiempos, en la cual cada uno de ustedes y yo tenemos que identificarnos tal como somos humildemente. Porque cuando usted sale primero con sus títulos, no, yo soy apóstol y profeta, no, te están preguntando el nombre. Entonces ahí vemos un poquito de orgullo, de jactancia. Y vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Dice su palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a elevar una oración. Padre, te damos gracias por este momento. Sea usted a través de su palabra dándonos luz, un sentido claro, sencillo y humilde, Señor amado, de quiénes somos delante de ti y de los hombres, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vemos, mi amado hermanos, que dice Pablo, o cómo se identifica nuestro amado hermano Pablo. Dice, mis amados hermanos, primero, me llamo Pablo, o soy Pablo, y no dice soy apóstol o profeta. No, él primero se identifica con su nombre, y usted ve casi en la mayoría de epístolas o las cartas, que este siervo grandemente usado por Dios mandaba a las iglesias. Él decía, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, primer lugar. O se identificaba con su nombre, como vemos en Romanos capítulo 1, versículo 1, en la cual, mis amados hermanos, él se identifica o dice primero su nombre. Me llamo Pablo, soy Pablo. Y no dice apóstol primero o profeta, mis amados hermanos. Vemos cuánta humildad le hace falta a estos hombres mortales de estos tiempos, porque se les puede llamar adefesiosos. Andan dando sus títulos como que si a alguno le importara, ¿no? Aquí la Biblia habla claramente que dice que por sus frutos nos vamos a conocer. Entonces nosotros no necesitamos andar dando títulos. Que ¿quién se lo habrá dado? Porque si el hombre te nombra apóstol, no es Dios. O si tú te nombras apóstol, profeta, no es Dios. Y vamos a seguir viendo. Veamos primeramente a Pablo, un apóstol humilde, ejemplo nuestro, mis amados hermanos y amigos. Dice 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Qué linda es la palabra. Dice Pablo, yo soy el más pequeño. Yo soy el más chiquito de los apóstoles. Que no soy digno, dice, mis amados hermanos. O sea, no soy merecedor de su gracia, de su misericordia. Eso dice Pablo. No soy digno. ¿Qué más dice, mis amados hermanos?
porque soy el más pequeño de todos los apóstoles y porque no soy digno de ser llamado apóstol. Entonces, no merezco esa misericordia, esa gracia de Dios de que a mí me llamen apóstol o que Cristo Jesús me haya constituido como apóstol. Pablo lo dice, mis amados hermanos. Entonces hay que tener madurez espiritual para sobrellevar todo esto. Gloria a Dios si Dios lo llamó a alguien al pastorado, a ser evangelista, a ser profeta, a ser maestro. Gloria a Dios. Pero tú no te andes promocionando. Sin duda se promocionan para que le digan, wow, qué hombre, llamémoslos a predicar, vamos, llevémoslos a campaña, llevémoslos a la iglesia. No, usted y yo no necesitamos promocionarnos. Aquí el que nos promociona es Dios. Aquí el que nos hace de ver a través de los hombres es Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces dice, no soy digno. ¿Ah? Veamos quién era Pablo. Pablo era un fariseo. En esta secta, mis amados hermanos, se distinguía Pablo de otros grandes por su interpretación de la ley. O sea, este hombre era muy estudioso. Este hombre era bien preparado, mis amados hermanos. También sigue diciendo en Filipenses 3:5, cuando él dice, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces vemos que Pablo era un fariseo de la secta de los fariseos. Y también dice que fui instruido, él lo dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Hechos capítulo 22, versículo 3. Entonces este hombre, mis amados hermanos, era un hombre preparado. Un hombre que era muy instruido en la ley. ¿Qué significa instruido? Educado, preparado en toda área, ¿verdad? ¿Y quién era Gamaliel, mis amados hermanos? Gamaliel era un principal del Sanedrín. O sea, un Sanedrín es un consejo de judíos donde se reunían a tratar sobre asuntos de la religión, de la ley. Este hombre llamado Gamaliel, mi amado hermano, era doctor de la ley. ¿Qué más sigue diciendo? Y si se les pregunta, ¿quién te instruyó? Dicen, no, mi pastor Jesucristo. Cuando se les pregunta a aquellos hombres y mujeres que se autotitulan pastores, más que todo apóstol o profetas, no dicen, a mí me instruyó el Señor Jesucristo. ¿Qué más dicen? A mí me instruyó mi apóstol Maldonado. No, a mí me instruyó mi apóstol Cas Luna. A mí me instruyó mi apóstol Dante Gebel. Tantas cosas que se ven. Aquí el que te da el título o tu ministerio es Dios, no el hombre, mis amados hermanos. Entonces dice que fue enseñado por Cristo directamente el apóstol Pablo. Él fue enseñado directamente por Cristo, mis amados hermanos. Qué privilegio tan grande tuvieron estos apóstoles. Ya no hay apóstoles ahora. Ellos sí fueron los apóstoles escogidos especialmente para una misión específica. Más que todo Pedro para los de la circuncisión y Pablo para los de la incircuncisión, que son los gentiles. Entonces Dios escogió esos hombres especialmente con ese fin específico, mis amados hermanos. Entonces mire lo que dice que fue enseñado Pablo directamente por Cristo en 2 de Corintios capítulo 12 del 2 al 4. Vamos a leer. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, sigue diciendo Pablo. Y conozco a tal hombre, dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe. Mire lo que dice, que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, donde oyó, dice, palabras infalibles, o sea, que no se pueden explicar con palabras, que es difícil de entender lo que Pablo escuchó allá arriba. ¿Y qué más dice?
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras infalibles que no les es dado al hombre expresar. Qué lindo es mi Señor. Este hombre fue escogido especialmente por Dios para los gentiles. ¿Y qué es un apóstol, mis amados hermanos? Mire que Pablo fundó iglesias, escribió cartas y sentó bases doctrinales por medio del Espíritu Santo. Con ese fin fue llamado Pablo como apóstol. Él fundó iglesias, mis amados hermanos. Escribió las epístolas que vemos ahora en el Nuevo Testamento. Sentó bases doctrinales por medio del Espíritu Santo que vivía en ese hombre y vive en usted y en mí. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Por qué él sí era apóstol, mis amados hermanos? Esa es la pregunta. ¿Por qué él sí era apóstol y no los apostolillos que hay ahora? No. Por su sufrimiento. Eso es uno de los requisitos principales. Pablo fue un hombre sufrido de parte de Dios. Mire lo que dice. En trabajos abundantes estaba Pablo, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39 azotazos. 3 veces fue azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padeció naufragio. 1 noche y 1 día estuvo en naufragio en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, peligros los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, mis amados hermanos. Entonces vemos a Pablo esa carta de presentación, su sufrimiento. Ahora, ¿qué hacen los apostolillos de ahora? Solo pasan en sus iglesias, esperando el dinero. No salen a fundar iglesias, no salen a predicar el evangelio a lugares donde Pablo iba. Cuando Pablo fue separado para el ministerio de apostolado, dice que él entró donde no iban otros a predicar. Allá iba Pablo. Y en esos lugares él fundaba iglesias. Ese sí es un apóstol verdadero, mis amados hermanos. Entonces estos apostolillos de ahora son adefesiosos. Así son, adefesiosos. O sea, ¿qué significa adefesiosos? Son ridículos. Son faltos de lógica. Contrario y opuesto son a la razón, no entienden. Mire lo que sigue diciendo Pablo. Que pasó en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudeces. Y además de otras cosas, lo que a mí se me agolpa cada día es la preocupación de todas las iglesias que él fundó. Cosa muy diferente ahora. Cosa muy diferente ahora. Ahora ellos no velan por el pueblo. Ellos no ven el pueblo que está necesitado, mis amados hermanos. No ven por la necesidad. Cuando Pablo dice, lo que a mí se me agolpa, o sea, lo que yo tengo en mi corazón es la preocupación de todas las iglesias. O sea, lo que él fundaba, cada iglesia que él fundaba la llevaba en su corazón. Él trataba de verla a la manera posible, especialmente de llevarle sana doctrina. Y si él podía ayudar, también lo hacía económicamente. Pero ahora no ayudan. Los apostolillos de ahora no ayudan a su pueblo. Ellos están que comen y comen y comen. Y el pueblo que se muere y se muere de hambre. Así es ahora este apostolado de hombres, mis amados hermanos. Y tú te haces llamar apóstol y profeta. No seas adefesioso, no seas falso, no seas mentiroso, no seas vividor. No te preocupas por tus ovejas, solo te preocupas por trasquilarlas
y no estás viendo sus necesidades. Eso es el fin de ellos, trasquilar las ovejas, dejarlas sin lana, mientras el pueblo de Dios tiene necesidad, mientras el pueblo de Dios se muere de hambre. Muchas veces en su casa no tienen artefactos para ayudarse, pero el apostolillo está que se llena los bolsillos. Ellos guardan y guardan dinero, tienen tantos lujos, ¿sí? Tienen mansiones, tienen carros último modelo, tienen aviones privados, y ahí están creciendo. Así hay muchos que están creciendo, mis amados hermanos, están creciendo y al final llegarán a ser los millonarios a costillas del pobre pueblo, ignorantes escrituralmente, mis amados hermanos. Se ponen esos títulos como los fariseos para que lo adoren, lo admiren, mis amados hermanos, lo vean como que son muy respetados, mis amados hermanos. O sea, todo es para ser vistos, nada más. ¿Cómo se consigue el respeto del pueblo, mis amados hermanos? Sino siendo humilde y obediente a Dios. Así conseguimos el respeto del pueblo. Siendo humilde, lo que no hay en estos tiempos en muchos hombres jactanciosos y adefesiosos. No hay humildad. ¿Cómo te llamas? Apóstol, profeta. ¿Qué te pasa? Bájate de esa nube. Tienes delirio de grandeza. ¿Qué te pasa? Ayuda a tu pueblo. Ayuda al necesitado. Y también dicen que si tú no estás bajo la cobertura de ellos, dice, tú no eres nadie. Tremenda mentira. Aquí el que te da la cobertura es Cristo Jesús. Aquí el que te llama es Cristo Jesús, no el hombre, mis amados hermanos. Y la gente ignorante escrituralmente le creen más a ellos que a la propia Biblia. ¿Sí? Los defienden a capa y espada a estos hombres apostolillos y profetas falsos. Les creen a ellos y no creen las escrituras. No van a escudriñar. Como en Berea, los siervos allá escudriñaban todo lo que ellos hablaban. Y usted ve la mayoría de ellos, mis amados hermanos, ya no cargan la Biblia. Ni siquiera en un bolsito la cargan, ya no cargan, no necesitan, dicen, porque ellos son apóstoles. ¿Apóstoles de qué? Mis amados hermanos. Vamos a ver 3 partes importantes lo que dice Pablo en Romanos 1:1. Mire lo que dice. Primero, Pablo, siervo de Jesucristo. Eso es como él se identifica primero en todas las cartas. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué significa siervo, mis amados hermanos? Siervo es un criado, un esclavo, un ministro que llega a ser un siervo. Muchos se ponen el ministro también, ¿no? Eres un siervo. Estás a la orden de tu Dios, tú le sirves a Dios y al servirle a Dios y te crees grande, tienes que servirle a los hermanos. Algo que no hacen, no les gusta. Les gustan ser servidos, les gustan ser admirados, les gustan decir, wow, qué hombre de Dios. Bájate de esa nube, niño. ¿Qué más? ¿Qué significa criado? Sirviente que obedece la voz de su amo. Ese es un sirviente. Está a cualquier hora dispuesto a obedecer al amo. ¿Quién es nuestro amo? Cristo Jesús. ¿Qué significa esclavo? Mire lo que es esclavo. Es muy diferente, que carece de libertad. O sea, tú no puedes tomar decisiones por tu cuenta. Tú no puedes movilizarte por tu cuenta. Tú no puedes hacer lo que te da la gana por tu cuenta. No. Tú primero, para hacer algo, tienes que ir a consultar a tu Dios, a tu Padre Celestial, a ver si te da autorización o no te da autorización de viajar o de donde te están invitando. Así había un predicador aquí
que lo invitaban a predicar, pero él tenía que buscar para sus pasajes, tenía que estar haciendo lo imposible por conseguir plata para viajar. No, mi amados hermanos, no es así. Y tampoco a costillas del pueblo tú vas a viajar. Vas a recoger 2, 3 ofrendas en tu culto, en tu iglesia, para decirle que te vas a las misiones, y no te vas nada de misiones. Lo que te vas es a pasear. Tú no puedes de esa manera tampoco trasquilar a tu pueblo. Si a ti te llaman a predicar donde sea, Dios te va a suplir para que tú tengas para tus pasajes, para tu estadía allá, porque tampoco vas a ser gravoso al llegar allá. Llegas apenas a ver, yo soy el apóstol, el profeta, tienen que darme todo lo que yo quiero. Estás equivocado, niño. Bájate de esa nube, porque te vas a estrellar. Si a ti te invitan, Dios te provee lo que tú necesitas para viajar. ¿Sí? Es que Dios, cuando llama, Él bendice, Él abre puertas y Él te da para tus viajes. Bendito sea su santo nombre. Entonces un esclavo es aquel que carece de libertad. Mire Filipenses capítulo 1, donde Él dice, prisionero de Jesucristo. Un prisionero, al ser metido en una celda, no tiene más espacio donde ir. Tiene que estar en ese mismo sitio. Así somos nosotros. Nosotros, para movernos a cualquier lado, necesitamos ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Él me va a dar la autorización si viajo o no viajo. Porque muchos quieren viajar al Perú, a Colombia, a Venezuela, qué sé yo, a Canadá, no sé, para ser vistos. Oh, el apóstol, profeta internacional ya es ahora. Qué pena da. A mí me da pena en mi corazón ver tantos hombres que empezaron bien. Hombres que empezaron bien en este camino, pero que ahora se están desviando, se están haciendo adefesiosos, mis amados hermanos. Entonces el que es esclavo está completamente sometido a un deber. Además está encadenado. Está metido en la cárcel, mis amados hermanos. Él no tiene voz ni mando, no puede opinar, tiene un espacio reducido donde es la cárcel. Así somos usted y yo, esclavos de Jesucristo, haciendo y tratando de hacer siempre su voluntad, la voluntad de Él, porque eso es lo más bello y lo más hermoso. Hacer la voluntad de Él, porque ahí es donde tenemos la bendición. Ahí es donde Él nos bendice física, espiritual y materialmente. Cuando nos sometemos a Él como siervos, esclavos, prisioneros de Él y no haciendo nuestra propia voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes hablar ni hacer nada sin que Él te lo mande o que te lo diga Él. Eso es un esclavo. Ese es un siervo de Dios. Esclavo tiene un sentido de humildad, sometimiento y obediencia. Le repito, profetillo y apostolillo. El esclavo tiene un sentido de humildad, sometimiento y obediencia que va más allá de tu razonamiento carnal. Para que lo sepas. Tú no puedes opinar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tú no puedes contradecir a Dios cuando no te está enviando a ningún lado. Tienes que estar preparándote. Él abre puertas al humilde. O sea, cuando estás ejercitado en el desierto, es donde la humildad va a ser algo normal en ti. Ya no eres tú, sino el que vive en ti, el que hace la obra en tu cuerpo, alma y espíritu, mi amado hermano. Entonces tienes que estar ejercitado en el espíritu. Gálatas 5:16. Romanos 8, 7 y 8. Hay que vivir en el espíritu para que podamos hacer la perfecta voluntad de Dios. Si usted y yo no andamos en el espíritu, nunca vamos a hacer la voluntad de Dios. Nunca, mis amados hermanos. El siervo sirve y no es servido, y se hace el más pequeño.
Si tú te crees grande por ser, digamos, tú te has nombrado apóstol, profeta, tienes que ser siervo, tienes que servir a tu hermano, ahí donde tú estás, porque ya no sé, tú eras pastor, ahora eres apóstol, no sé quién te dio el título, ya eres apóstol, entonces ya no sirves a tu pueblo, tú tienes que servir a tu pueblo, tú tienes que ayudar a tu pueblo, no dejes que se mueran de hambre. Tal vez tú me digas, no, pero a veces se hacen sinvergüenzas. No, mi amado hermano. Haz como mi amado apóstol Jorge, mi amado pastor Jorge Mariscal. Él ayudaba y mandaba a alguien para que vaya a ver si verdaderamente necesitaban. Así era mi pastor. Porque sí hay necesidades en la iglesia santa del Señor. Entonces mire lo que dice. El siervo sirve, no es servido y se hace más pequeñito. Vamos a ver a Cristo, nuestro ejemplo de servicio. Ahí usted ve a Mateo 20:28. Que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y es un ejemplo claro. Usted lee ahí Mateo 20:28. Y veamos ahora lo que está viendo. El orgullo, la jactancia. Eso es un espíritu del mundo. Veamos Mateo capítulo 20, versículo 25-27. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, autoridad? Mas entre vosotros, dice Jesucristo, no será así, sino que el que quiere hacerse grande, quiere hacerte apóstol, digamos profeta, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Aquí hay humildad verdadera. Aquí hay humildad del espíritu. Porque si tú eres orgulloso y jactancioso, terminado en adefesioso, no hay espíritu en ti. Si tú quieres ser visto por el hombre, ser alabado por el hombre, ser adorado por el hombre, no hay Espíritu Santo en ti. Porque no hay humildad. En la petición de estos apóstoles, vemos claramente el espíritu del mundo, ¿sí? El espíritu del mundo, en los cuales opera, ¿qué dice la Biblia en Efesios 2:2? En los cuales opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu, mis amados hermanos, de delirio de grandeza, está operando en los hijos de desobediencia, en hijos que no han querido someterse a Dios, en hijos que no han querido obedecer a Dios. Tal vez Dios te dio una palabra, tú que ahora tú te crees profeta, apóstol, tienes ese delirio de grandeza. ¿Cuántas veces Dios no haya tratado con tu vida? Pero no quisiste obedecer y se te pegó el espíritu del mundo. Usted sabe quién opera allá afuera en el espíritu del mundo. ¿Cuál es? Que sí sabe muy bien qué le quiero decir. Entonces, ese espíritu del mundo se manifiesta en soberbia, que tienen sentimientos de superioridad, tienen orgullo, jactancia. Entonces, en esa condición que ellos están de apostolillos y profetillos, tienen ese delirio de grandeza y tratan con desprecio a los demás. ¿Y usted cree que no ocurre eso? Sí ocurre. Es que no hay espíritu en ellos, no hay amor y tratan mal al pueblo. Tal vez no lo hagan cuando están predicando, pero mira a ver en su intimidad. Mira a ver cuando ellos ya no están en lo espiritual, digamos así, cuando ya no están predicando, no están haciendo nada. ¿Cómo será tu comportamiento? Observen bien a los predicadores de la prosperidad y se va a dar cuenta usted, amado hermano, amada hermana. Son orgullosos. O sea, tienen estimación propia hacia ellos mismos. Tienen un sentimiento de satisfacción ellos mismos, de superioridad. Es una actitud que están convencidos de que su valía o belleza, en la cual ellos presumen de ella. ¿Sí? Así son. Si han oído el dicho que dice, ¿verdad? Usted se ha oído el dicho que dice, cree en ti mismo.
Eso es lo que ellos están anunciándolo, predicándolo. Cree en ti mismo, tú eres vencedor. Tú puedes hacer tantas cosas. Es verdad que puedes hacer y hacer tantas cosas, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo si Dios lo permite. Entonces no vengamos con eso de que cree en ti mismo. No tienen un parecido con esas famosas palabras que ahora circulan en redes sociales. Decláralo, confiésalo, afírmalo. Y te dicen, este día va a ser de bendición, te van a llover las bendiciones y no te llueve nada. Sí, porque al afirmar eso que te van a venir bendiciones, ¿qué clase de bendiciones son? ¿Material? ¿Qué clase de bendición? ¿Espiritual? Porque espiritual las bendiciones todos los días las tenemos. Mientras usted y yo vivimos sometidos a Dios en santidad y en obediencia, todos los días fluye la bendición espiritual en nuestra vida internamente, que es lo más bello y lo más hermoso. Entonces no te dejes llevar por ese dicho, cree en ti mismo, decláralo, confiésalo. No, mi amado hermanos, a eso hay que darle un sentido claro bíblicamente. Yo puedo decir, declaro que mi Dios es Dios bueno y me puede bendecir o me bendice, ¿ya? Pero no voy a llevar esa palabra a otro ámbito fuera de la razón espiritual. No lo puedo llevar. Mis amados hermanos, a esas palabras hay que darles un sentido de realidad. A declararlo, confesarlo, hay que darles un sentido de realidad y no de fantasías, como que encierran ahí en esas palabras algo oscuro, algo tenebroso. Confiésalo, decláralo. Y ya no oran, ya no ayunan. Y ahora se dedican solo a declarar y a confesar. No, a ese tienes que darle un sentido de realidad bíblica al confesarlo, al declararlo, mi amado hermano, mi amada hermana. También tienen jactancia. ¿Qué es jactancia? Vanidad, ilusión, vana fantasía. Les gusta ser admirados, que presumen de sus propias cualidades, sus dones, su ministerio. Eso lo presumen ellos. Sacan pecho como que de ellos fuera eso. Escúcheme bien. Todo lo que usted tiene, Dios se lo dio. Ministerio que usted tiene, Dios se lo dio. Dones que Dios le dio, Dios se lo dio y no es suyo, nada es suyo. Aún nosotros mismos no somos vuestros, somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Todo lo que Él nos dio le pertenece a Dios. Eso es lo que no entienden estos apostolillos y estos profetecillos, no entienden eso. Esos títulos los hacen para creerse importantes. Les gusta que le llamen apóstol. Les gusta que le llamen profetas, ¿sí? Entonces son adefesiosos. Título, tienes el espíritu del mundo. Si otros te dieron ese título, tienes el espíritu del mundo. No te lo dio Dios. Si te dicen apóstol, deja que te digan, pero tú ten la plena convicción que no lo eres. Un apóstol es un enviado, un misionero, eso nada más, pero tú no puedes llegar a la calidad de esos grandes apóstoles, nunca. Eso es lo que hace daño a este pueblo. Cuando ellos mismos se ponen apóstoles, profetas, cuando les dicen apóstoles, profetas y hombres vienen y le oran y le ungen, no es así. Dios no trabaja así, mis amados hermanos. Entonces nosotros somos predicadores del evangelio, tal vez evangelistas, misioneros. Eso sabes somos. Mire lo que dice, sigamos viendo el versículo 1 y 1 de Romanos. Dice, llamado a ser apóstol. Pablo lo dice. Yo fui llamado por Dios directamente para ser apóstol de los gentiles. Él lo dice. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1 versículos 15. Pero cuánto agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cómo dice Pablo?
Pero cuánto le agradó a mi Dios, o sea, tuvo misericordia de mí. Se apiadó de poner sus ojos en mí, que me apartó del vientre de mi madre. O sea, me separó con un propósito. Y me llamó, dice, por su gracia, nada más. Un regalo inmerecido. Eso significa por su gracia. ¿Qué es un llamado? O que te llamó, me eligió, me llamó por mi nombre. Hechos 9:4. El llamado también es atraer, es llamamiento, mis amados hermanos. El llamado apostólico de Pablo. Vamos a ver el llamado apostólico de Pablo. Él lo vio, recuerden, y Cristo mismo le enseñó. Mire lo que dice Hechos 26:16. Te he puesto por ministro y testigo, o sea, testigo presencial de Cristo, de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. ¿Qué dice? A ti. Cristo mismo, él testifica, que le dice, te he puesto por ministro y testigo, y que yo me voy a aparecer a ti, Pablo, muchas veces. Ese es un apóstol que ha tenido un encuentro con Cristo, lo ha visto directamente y que le ha enseñado directamente, no de hombres, no los apóstoles de la iglesia primitiva, Pedro, Juan, Pedro, Esteban, Jacobo, no, ellos no le enseñaron. Cristo directamente le enseñó. Miren lo que dice Hechos 22:14. Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces ese privilegio que tuvo este verdadero apóstol de ver y oír y hablar con el mismo Cristo de la gloria. Entonces él fue enseñado directamente por Cristo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 2 al 4. Ahí usted encuentra que él fue enseñado directamente por Cristo. Él lo testifica. En verdad que fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, lo dice Pablo, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Entonces Pablo puede decir, yo vi muchas veces a Jesús y fui enseñado directamente por él. O sea, escuchó su voz en la enseñanza, mis amados hermanos. Los apóstoles fueron enseñados por Jesús, mire, terrenalmente. Los 12 apóstoles, Judas murió porque era ladrón, como muchos apostolillos y profetillos. Dios escogió directamente a 12 apóstoles. Primera de Corintios 15:8, donde Pablo dice, se me apareció a mí. Entonces, para ser tu apóstol, tienes que haber visto a Cristo en persona y haber sido enseñado por Cristo directamente. ¿Tienes ese requisito apostolillo y profetillo? No lo tienes. Esos apóstoles fueron escogidos directamente con una misión especial para que ellos sean los principales de traer la santa palabra de Dios, darnos doctrina santa. Y otro requisito de ser apóstol, haber fundado iglesias, no de aquellas que tienen y se anexan a ti, o tus discípulos abren otra iglesia. Muchos dicen, no es apóstol porque tiene iglesias. No, se anexaron a ti, nunca nacieron de ti, nunca nacieron de tus lomos. ¿Cuándo fuiste a fundar una iglesia para decir, ahí yo pongo un pastor y esa va a ser iglesia que yo voy a dirigir? La mayoría. Y aún hay hombres humildes que han levantado obras, pero ellos no se autocalifican apóstoles, pastores, misioneros se califican. Y ahí todavía hay hombres humildes en esta iglesia santa del Señor. Hay hombres humildes que no les llegan ni a los tobillos a esos apostolillos, a estos hombres de Dios que han levantado iglesias. Y siguen y le dan el seguimiento. Ellos no se autocalifican apóstoles ni profetas.
Entonces no es porque tú seas apóstol, porque fundaron iglesia a otros y se vinieron y se anexaron, o de tus lomos salió uno y se hizo y fue a fundar una iglesia. No fuiste tú, fue tu miembro el que fue a hacer esa obra. Cristo escogió a los que iban a ser sus apóstoles. Veamos Lucas 6:13. ¿Quién escogió a los apóstoles? Cristo Jesús. ¿Cuántos años le enseñó mi Cristo? 3 años. Les enseñó a sus discípulos. Ellos fueron testigos presenciales de Cristo. Pablo fue un testigo presencial de Cristo porque él fue al tercer cielo. Entonces Cristo escoge a los que iban a ser sus apóstoles. Entonces, para tú ser apóstol, tienes que haber ido a otros lugares que no han ido nadie, como Pablo, y fundar iglesias. Y no es porque tú tienes anexas que te haces apóstol. No. No mientas, no seas vago, no seas avispado. No te da el derecho porque otros vienen a anexarse, a decirte que tú eres apóstol cuando tú no hiciste nada en esas iglesias que vinieron a anexarse contigo. Eres vago, eres ocioso, mantenido. ¿Sí? Aunque duela, es verdad. ¿Por qué? Porque todo te la devoras tú y no das y compartes con el necesitado. Por eso es que el evangelio está mal visto. Muchos apóstoles, muchos hasta pastores están robando. Están haciéndose millonarios, ricos, dándole a su familia tantas cosas y viviendo y comiendo ellos de maravillas y el pueblo muriéndose de hambre. Oiga, yo le cuento algo ya para estar terminando. Mi pastor Jorge Mariscal no era apóstol, ¿sí? ¿Y por qué le digo? Una vez yo estuve allí, yo escuché, estuve con mi pastor ahí, con otros hermanos, cuando empezaron a topar el tema de apóstol. Y mi pastor dijo estas palabras, no miento, el Señor es testigo, como decía mi pastor. Yo no soy apóstol, dijo mi pastor Jorge Mariscal, yo soy pastor. Allá esos giles que me llaman apóstoles, él lo dijo, mi amado hermano, mi amada hermana, él lo dijo. Yo no soy apóstol, yo soy pastor y como pastor voy a morir. Así dijo mi pastor, yo lo escuché, mis amados hermanos, nadie me puede venir a decir que me lo dijo, yo lo escuché. Entonces mi pastor fue un ejemplo para nosotros. ¿Sí? Mi pastor era dadivoso, mi pastor sí compartía y de eso aprendimos nosotros, a compartir lo poco que podamos tener o la abundancia que lleguemos a tener. El hombre no puede constituir ni nombrar apóstoles. Otro requisito de apóstol, mi amado hermanos. El apóstol tiene que tener los 5 ministerios. ¿Cuántos ministerios me muestras tú, apostolillo, profetilla? Vamos a ver el primer requisito. Veamos primeramente que Cristo constituyó en la Iglesia Santa los 5 ministerios, como apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Pablo tenía los 5 ministerios. Pablo, mire lo que dice primeramente, llamado a ser apóstol. Ahí usted ve en las primeras cartas de las epístolas, usted ve Pablo llamado a ser apóstol. Primero, ahí vemos que fue llamado apóstol, número 1. Ahí viene el número 2, como profeta. En 2 de Timoteo 3:1-9 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué está haciendo ahí nuestro amado Pablo? Dando una palabra profética. ¿Sí? O sea, especifica claramente en el espíritu profético lo que iba a venir. Recuerden que mi Cristo también profetizó que vendrán días difíciles. Pero Pablo también profetiza, mis amados hermanos, que debe saber esto. A Timoteo le dice que en los postreros tiempos, o sea, los años que van a venir, vendrán tiempos peligrosos. Entonces está especificando claramente en el espíritu profético lo que iba a venir. También predice de la apostasía. ¿Qué es una predicción? Una profecía. Ahí usted ve en 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Qué es una predicción? Acción y resultado de predecir o anunciar una cosa que ha de suceder. Una profecía.
Porque dice también en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Entonces ahí también está dando una profecía de lo que iba a venir, y aquí lo especifica más claramente, lo que iba a venir. También fue evangelista. ¿Cuánto va? 3 ministerios. Miren Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34, donde predicó como evangelista en Atenas a muchos en el Areópago, o sea, un tribunal supremo de la antigua Atenas, y dio un mensaje evangelístico y se ganó muchas almas. Usted estudia y va a ver que ese es un mensaje evangelístico de un evangelista. Fue también pastor. 4 ministerio. Las iglesias que fundó, iniciaba él como pastor porque se quedaba un buen tiempo enseñando, poniendo el fundamento de la palabra. Estaba ejerciendo el pastorado en las iglesias que él fundaba, porque él llegaba y formaba al pueblo, se entregaban a través de sus mensajes evangelísticos y formaba la iglesia. Entonces él no se iba y los dejaba como muchos dejan botadas las obras. No, él se quedaba ahí enseñando, instruyendo la palabra. Y él veía quién en el espíritu iba a ocupar el lugar de él como pastor. Pero él pastoreaba primero y después encargaba a otro para que continúe pastoreando. Ejemplo, Timoteo, mis amados hermanos. También fue maestro. Dice Pablo que enseñaba y disertaba a los hermanos en Troas. Ahí usted ve, mis amados hermanos, cuando Pablo enseñaba, o sea, enseñaba que aprendan una cosa, los instruía, los adoctrinaba, los amonestaba, los advertía, les mostraba, les exponía las cosas santas de Dios, los enseñaba la doctrina santa a este pueblo. Entonces dice que también disertaba la palabra del Señor. O sea, disertar es razonar con entendimiento sobre un tema especial. O sea, el apóstol Pablo estuvo predicando, mis amados hermanos, disertando en esa palabra con un tema específico. Especialmente fue escogido como maestro de los gentiles. Ahí usted también vea en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7, donde él habla que fue escogido como maestro de los gentiles. Entonces él es nuestro apóstol. Pedro, apóstol por los judíos, y Pablo, apóstol para los gentiles. Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 9. Entonces, mire, Pablo tenía los 5 ministerios. ¿Quién tiene esos 5 ministerios en estos tiempos? Estos apostolillos, ¿cuántos ministerios tienen? Aún mi pastor Jorge Mariscal decía: yo trabajo con lo que Dios me ha dado. Yo no me puedo ir a meter a hacer resucitar muertos, porque ese no es mi ministerio. Así decía mi pastor, y ustedes pienso que se acuerden, más que todos mis amados hermanos de la santidad de Dios. Así decía él. Entonces mi pastor trabajaba con lo que Dios le daba. Él no se metía en ministerios ajenos y tampoco se autonombró apóstol. Otros le vinieron a decir apóstol. Mi pastor, como era humilde, aceptó. Pero él decía: yo no soy apóstol, mis amados hermanos. Y volviendo a Romanos, capítulo 1, versículo 1, mis amados hermanos, ya para terminar. Entonces dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Quién lo apartó a él? Ahí usted ve, a mis amados hermanos. Vamos a ver, para terminar ya, en Hechos, capítulo 13, donde dice que Pablo fue separado con Bernabé por el Espíritu Santo. Ese es el que te da el ministerio. El Espíritu Santo de Dios te llama y te da el ministerio que tiene que darte. Pero no te llama a ser apóstol. Te llama a ser un mensajero de su palabra, un misionero de su palabra, para que vayas a predicar. Pero nadie tiene los 5 ministerios. Entonces dice el Espíritu Santo: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra con los que lo he llamado.
Entonces aquí el que da el ministerio, el que te da los dones es el Espíritu Santo. Y déjate de ser adefesioso. Tú eres un pastor, ahora ya no son pastores, ahora son profetas, perdón, son apóstoles. Dejaron el pastorado y dicen, no, el apostolado es más grande que el pastorado. Mentira. El pastorado es más duro y más grande para la gloria de Dios. Y eso estaremos viendo, mis amados hermanos, Dios mediante, en otra ocasión. Cuando dejan de ser pastores y ahora son apóstoles, adefesiosos. Damos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Y que sea de bendición y de regocijo para mis hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recuerden, suscríbanse. Entren a nuestro canal como Aleluya, Cristo te ama. Suscríbase, ayúdenos. Estaremos orando y estamos orando por aquellos que se están suscribiendo en este canal. Aleluya, Cristo te ama. Estaremos orando por ustedes y estamos orando por ustedes, les reiteramos. Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz de Dios en vuestras vidas.